Muchas gracias a todos. Marisa, espectacular que nos puedas acompañar nuevamente, como siempre, y darnos una mano y contarnos y transmitirnos mucho tus experiencias desde el observatorio y desde tu rol como profesional del derecho y la informática. Así que, bueno, si querés te doy paso para que nos cuentes y ya comiences con tu charla, Dale. por favor. Y te Sí, presentes, porque perdonen, Marisa Eisenberg es una abogada que hace muchos años que viene trabajando en temas de la informática y salud y tiene mucho para compartir y contarnos. Entonces, le voy a dejar que se presente y nos cuente todo lo que está haciendo para pensar en una ciudadanía digital. Muchas gracias. gracias, Fede, un placer acompañarlos. Y obviamente que si no me hubiesen invitado, ya sabes que a esta altura casi me ofendería. Así que un placer estar con ustedes. Esto no tiene de ninguna manera la intención de ser una charla magistral, así que hagamos un ida y vuelta. Yo voy a poner algunos puntos. Confirmame, Fede, se está viendo mi presentación, ¿verdad? Perfecto, se ve perfecto. Yo me voy a poner en mute y apago mi cámara para Perfecto. que el resto de la audiencia nos siga. Bueno, todos sabemos que la necesidad de no sobrecargar las guardias y los servicios críticos para mantenerlos alertas en la detección de cuidado de casos de COVID provocó algunas discontinuidades en la atención de las prestaciones médicas habituales, sobre todo en las patologías crónicas. El lunes, el día de la concientización del cáncer de mama, también hablábamos de la falta de los controles habituales en este tipo de situaciones. Y con ello se genera, más allá de la pandemia, una relación un poco sinuosa con el sistema sanitario, vinculada a cierta percepción que tenemos los ciudadanos de angustia, de incertidumbre, de ansiedad, como pacientes. Y en este contexto, acceder a herramientas digitales nos parece que es una oportunidad de mejorar el acceso a los servicios sanitarios, ¿verdad? Sobre todo en este marco de lo que denominamos salud digital, cuyo objetivo podríamos definir como lograr generar mediante el uso de las tecnologías un cuidado de la salud más seguro, más preciso, en tiempo oportuno, efectivo, innovador, mejorando las actuales capacidades de diagnóstico y tratamiento. Y en este contexto de pandemia parecen emerger nuevos derechos digitales vinculados a la salud y el presupuesto que subyace debajo de estas cuestiones, debajo de este iceberg que nos va llevando por ahora, es el facilitar el acceso a la atención, a la información, a los datos sanitarios, a la utilización. Vamos a ir desgajando un poquito esta cuestión vinculada a conceptos, sobre todo jurídicos, en los que se apoyan este aluvión disruptivo de tecnologías que muchas veces no es tenido debidamente en cuenta y se transforma en pilotos que no se pueden aplicar en la práctica. Y por eso decimos que todos estos sistemas, vengo de una charla en México sobre la aplicación de inteligencia artificial en salud, algoritmos de aprendizaje profundo, ofrecen inmensas posibilidades para la gestión, no solamente para la atención, sino para la gestión y para el análisis de la información generada por el sistema de salud. El sistema que más datos produce, almacena y gestiona y vende en el mundo, ¿no? Para, imagínense el inmenso mundo de aplicaciones, nuestros relojes, el mío debe pensar que estoy muerta hace 7 meses ya, pero bueno, todo esto que almacena datos vinculados a nuestra salud. Y nosotros nos imaginamos este escenario, cuando hablamos de tecnología médica, aparecen, los invito a poner en algún buscador la palabra tecnología, innovación y aparece esto.
Pero en realidad todavía nos estamos manejando en este contexto, ¿no? Entonces, le ponemos a esto el nombre de tecnología. Y en realidad lo soportamos toda esta disrupción tecnológica en un sistema sumamente frágil. Por eso yo les puse este laberinto invitándolos a ingresar al marco del ecosistema legislativo, que funciona en paralelo. No debiera, pero funciona en paralelo. Y el sistema legislativo tiene los mismos problemas en materia de salud que propios del sistema. Repite estos mismos problemas. Nosotros tenemos en primer lugar tenemos que respetar la forma de gobierno establecida en la Constitución Nacional. Esto es el federalismo sanitario. Ustedes recordarán que nuestro país se conformó con la preexistencia de jurisdicciones que se dieron poder a un gobierno central para conformar la República. Esta República se conformó con esa competencia que las jurisdicciones otorgaron, pero estas jurisdicciones se reservaron para sí otras. Por ejemplo, no pueden firmar un tratado con una potencia extranjera, pero sí pueden legislar en materia de salud, en materia de educación, en materia de justicia. Entonces, toda norma, esto es la Biblia del ecosistema legislativo sanitario, toda norma que se dicte en el Congreso Nacional para tener vigencia en una provincia, en alguna de las 24 jurisdicciones argentinas, 23 provincias, una ciudad autónoma, debe ser adherida, no penetra directamente en ese territorio. Con lo cual, acá tenemos un primer problema que tiene que ver con la posibilidad de generar inequidades de acuerdo a qué lado de la frontera de la provincia me ubique. Si mi provincia adhirió o no adhirió. Entonces, ahí vemos cómo tenemos ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, respecto de los cuales la ley los amparará o no. ¿Termina aquí el problema legislativo? No, de ninguna manera. Porque además de tener una ley, lo que nosotros carecemos es de el monitoreo de efectividad de esas leyes. Y por eso, el altísimo nivel de judicialización en materia sanitaria. Porque en nuestro país las leyes no se cumplen. Aquí listé, cuando teníamos las conversaciones previas y me contaban esta cuestión vinculada a la regulación y las problemáticas que nosotros vemos todos los días que existen, ¿qué es lo que nos pasa a los abogados que conocemos el sistema sanitario, que conocemos de salud digital? ¿Qué nos pasa en torno a estos temas? En primer lugar, no todos hablamos de lo mismo cuando decimos salud digital. No todos hablamos de lo mismo cuando decimos historia clínica, electrónica, no todos digital. No todos decimos lo mismo cuando hablamos de digitalización de la salud. No todos decimos lo mismo cuando hablamos de firma, ¿no? De receta, de telemedicina. No hablamos de lo mismo. Tampoco hablamos de lo mismo respecto a cuáles son las aplicaciones de la salud digital. Esto está absolutamente conectado con las cuestiones regulatorias. Hablamos recién del federalismo, y el federalismo es importante porque esto importa el lugar en donde estoy habilitado para realizar una práctica. Mi matrícula profesional me la otorga el Colegio de Abogados de la Capital Federal, así se llamaba. Yo no puedo cruzar territorialmente hacia Entre Ríos, La Pampa, y decir, soy abogada. Sí, soy abogada, tengo un título de la Universidad de Buenos Aires, pero no estoy habilitada. Por tanto, ¿cuál es el alcance del seguro profesional si yo ejerzo un acto fuera de mi jurisdicción? O un acto en mi jurisdicción que va a tener impacto en otra jurisdicción, cuyos efectos van a darse en otra jurisdicción. Hablábamos de la telemedicina.
¿De qué telemedicina? Sincrónica, sincrónica, de atención directa al paciente, de primera vez, de segunda opinión, con otro médico adelante. ¿De qué estamos hablando? Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que ponernos de acuerdo para poder regular. Porque muchas veces escuchamos voces que se alzan, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, tendríamos que preguntar, ¿de acuerdo con qué? ¿No? Porque muchas veces estamos hablando de cosas diferentes. ¿Cómo registramos la atención digital? Tenemos normas, historia clínica. ¿Alcanzan el consentimiento informado? ¿Alcanza? Adelanto, no alcanza. No alcanzan los derechos que ya tenemos legislados. Aparecen con la salud digital otra nueva serie de derechos. Lo mismo pasa con la prescripción, ley que vamos a analizar más detenidamente, y con el resto de la documentación que se vincula a la atención de salud. El uso de los datos, ¿no? Nosotros hablamos de la protección de datos, protección que viene, ¿se acuerdan de las correspondencias lacradas que venían en diligencia? Bajo ese esquema de resguardo, en un mundo, seguimos hablando de lo mismo, en un mundo que hoy está decidido a decir qué pasa en sus vidas en las redes sociales. Estamos hablando del mismo concepto de privacidad, y esto es importante, es sumamente importante, porque hay categorías de derecho que van evolucionando y que hay que capturarlas en una norma jurídica. No son inmutables las categorías jurídicas, así como no fue inmutable esa unión de un hombre y una mujer, decía el Código de Vélez, ¿no? Que se transformaba en un matrimonio y que era un acto irrevocable. Luego aparece la ley de divorcio. Luego aparece la ley de matrimonio igualitario. Estas son categorías de derecho que van mutando. Imagínense qué está pasando en materia de salud digital y derecho. Cómo esto va evolucionando y requiere que nosotros rápidamente podamos pensar que existen otros principios diferentes. Y con el dato digo lo mismo, a pesar de que todavía tal vez no hemos llegado. Nosotros estamos pensando en un sistema de protección y cómo hacerlo cada vez más protectorio. En un mundo que está abriendo los datos, porque abrir los datos implica la posibilidad de predecir enfermedades, de enviarme mensajes para recordarme que tengo que hacer dieta, en mi caso, o recordarme que tengo que tomar la medicación. Hacia ese lugar. ¿Tengo que proteger los datos? Claro, porque ninguna de estas cuestiones vinculadas a la salud puede usarse para vulnerar derechos, sino para tutelarlos mejor. Yo jamás podría dejar de conseguir un empleo por tener una enfermedad, o jamás podría dejar de acceder al sistema bancario, a un crédito, a una hipoteca. Entonces, tengo que pensar qué quiero proteger. Si quiero proteger el dato o quiero proteger las vulneraciones vinculadas a esos datos. Entonces, hay que empezar a poner focos, ¿no? A iluminar aquellos lugares que quedaron en penumbra. La ciudadanía sanitaria. Este es un tema que nosotros estamos desarrollando en la Argentina. Estamos lanzando en el mes de marzo un programa, lo lanzamos ahora en noviembre, pero vamos a empezar a implementarlo en el mes de marzo en la Facultad de Derecho, donde proponemos la adquisición de competencias, de competencias distintas que permitan formarse, investigar, ampliar, fortalecer algunos derechos que nosotros vemos que sí están consagrados, pero que no, digamos, los ciudadanos a partir del año 83, cuando la democracia vuelve a nuestro país, tuvimos una participación importante, fabulosa, en materia
de ciudadanía, que fue poder elegir a nuestros gobiernos. Luego se fue incrementando la participación ciudadana, la rendición de cuentas, pero esto no tuvo un reflejo en el área sanitaria. Y entonces nosotros sentimos que es hora de favorecer este pasaje del rol pasivo del paciente al de ciudadano sanitario, así lo llamamos, en el cuidado de su salud, para transformarse en un ciudadano sanitario activo, experto, partícipe y corresponsable. La sustentabilidad de los sistemas sanitarios no van a ser posibles si cada uno de nosotros, la pandemia lo ha dejado en evidencia, si cada uno de nosotros no pone su cuota. No tenemos solo derechos, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Saben que hay una ley, la ley 26.529 de derechos del paciente, es una ley que tiene, digamos, que tiene sus hermanas en muchos países. Nuestra ley provino de la ley española, es casi idéntica a la ley española. Existen estas mismas leyes en Uruguay, en Chile, México, Costa Rica, la está reformando en este momento. Y cuando convocaron a una serie de expertos para el análisis de esta ley, y charlábamos sobre la ley de derechos y obligaciones del paciente de Costa Rica, ahí tomé nota que la única ley de las que estábamos analizando, conjunto de leyes que se puso sobre la mesa para analizar, la única ley de derechos era la nuestra. El resto son leyes de derechos y obligaciones. Entonces, nuestro vínculo con el sistema de salud también es errático, ¿no? A reclamar, a confrontar. Y en realidad, el sistema de salud nos requiere de otra forma. Nos requiere un vínculo mucho más colaborativo que confrontativo. Y nosotros pensamos que la adquisición de estas nuevas habilidades, competencias, prácticas, saberes, por parte de la ciudadanía para incorporar una participación real, efectiva, es absolutamente necesaria en los tiempos que corren. Ustedes recuerden que cuando los organismos internacionales o los organismos de aplicación, los organismos regulatorios de cada país, la EMEA en Europa, nuestra CONETEC, esta primera versión de lo que apunta a ser una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, todos estos lugares empiezan a tener una silla donde el paciente esté sentado y dé opinión. Nos dicen a los ciudadanos, vengan ustedes también a participar, a opinar. ¿Con qué fundamento? ¿Quién ocupa esa silla? ¿Con qué conocimiento se ocupa esa silla? Entonces, ahí parece que hay un potencial de experiencias en estos procesos verdaderamente transformadores, de priorización, de cómo se toman, de legitimación de las políticas públicas. Porque si hay algo que no debería irse jamás luego de terminada la pandemia, es la política de salud en el centro de la escena. Esto no debiéramos permitir que pase. Que otra vez pasen años hasta que alguien hable nuevamente de la salud. Entonces, me parece que es una oportunidad sumamente importante en el desarrollo de esta construcción de ciudadanía sanitaria, ¿no? Por eso nosotros decimos que la salud digital también tiene que estar basada, tiene que estar centrada en ese ciudadano, bajo normas estrictamente, reglas éticas y confiables y transparentes. Son estos nuevos derechos que van asomando en materia de salud digital. Y también se necesitan otras cuestiones, digamos. Nosotros no podemos hablar de salud digital sin recursos, sin financiamiento, sin estructura tecnológica. No podemos hablar de salud digital si no formamos, si no capacitamos a los equipos de salud desde el grado. Es difícil.
no podemos hablar de una salud digital de envergadura en un país, de una estrategia de salud digital, si nosotros no tenemos estándares asegurados que permitan acreditar y habilitar a profesionales, a servicios, a instituciones, a desarrolladores. En todo esto hay que empezar a pensar. Y para todo esto se necesitan marcos regulatorios. Si no, pasa esto que les comentaba hace un rato. Los proyectos se transforman en pilotos, pero sabes que no se puede implementar, ¿y por qué? Porque nuestra ley no lo permite. ¿Y por qué no lo permite nuestra ley? Y porque nuestra ley, por ejemplo, de ejercicio profesional de la medicina, es del año 67. No existía una computadora, no existía un teléfono celular, no había el teléfono ese que les mostraba al comienzo. A ver, paso. Y como les comentaba, nuestro ecosistema legislativo de salud, las normas en salud van conformando ciertas capas geológicas que no se entraman, se superponen unas a otras. Hay muchas malas prácticas, hay mucha mala calidad en materia legislativa. Derógase toda ley que se opone a la presente. ¿Y cuál será la que se opone a la presente? Entonces, nosotros, como los médicos y los informáticos hablan de sistemas y los médicos hablan de sistemas, los abogados tenemos que empezar a hablar de sistemas. Y el ecosistema sanitario legislativo es un ecosistema propio que debe organizarse. Con el cuerpo humano no podemos hablar de una persona y sacar que el corazón vaya por su lado. Nosotros no podemos que la ley de derecho del paciente vaya por su lado. La ley de derecho del paciente forma parte de un contexto. Esta ausencia de sistematización, esa gráfica de no saber qué camino tomar, debe conducir al dictado de, por lo menos, manuales de buenas prácticas legislativas. No podemos dictar leyes, por supuesto que no podemos perder la sensibilidad, pero la tapa de un diario no puede ser materia de una presentación de una ley al otro día. No puede haber leyes que no reflejen la existencia, la base de la evidencia científica. No podemos tener opiniones sobre leyes. Las leyes son otra cosa. Entonces, debemos empezar por un sistema de priorización. ¿Por qué esta ley sí? ¿Qué epidemiología cubre? ¿Cuáles dejo afuera? ¿Por qué priorizo? ¿Por qué elijo esa cobertura? Entonces, esto es un proceso de buenas prácticas que todavía le faltan a nuestro país. En un sistema, yo siempre digo, esto debiera ser una matriz escalable a todas las provincias y escalable a la región completa. Porque esto, digamos, hoy el mundo de la salud digital no está dispuesto a respetar fronteras, ¿no? No está muy dispuesto. Los datos no dicen, perdón, sos argentino, me quedo acá. Es un dato de Federico. No lo saquemos porque no pasa. Y acá les listé algunas, digamos, las que salen más. Saqué las 15 diapos que venían, porque no nos daba el tiempo. Entonces, les listé acá la 17132, que les decía es del año 67, el hombre no había llegado a la luna todavía. La 25326 de protección de datos, la 25506 de firma digital, la 26529 de derechos del paciente, la 24240, interesante. Después voy a decir por qué, de defensa del consumidor. Y después tenemos algunas otras. Digamos, estas son leyes nacionales que, como les decía, tienen que ser adheridas, sí respetan. Hay otras que no respetan tampoco las fronteras, que son los códigos de fondo. El Código Civil y Comercial se metió con muchos temas de salud, muy interesante, digamos, con un perfil muy humanista, un código que tiene 5 años, muy humanista y con una concepción bioética, se mete de los artículos 52 a 59 con los derechos personalísimos y regula cantidad de aspectos como
el consentimiento informado. Ah, pero la 25326 también lo tenía, claro, pero la 25326 tiene que pedir permiso, el código no. Y el código dice mucho más, que habla mucho más allá que la obligatoriedad del consentimiento, digamos, porque el código, en este perfil que les decía, humanista, que pone al individuo en el centro del ordenamiento, está diciendo que la dignidad, que la decisión sobre la persona, que la decisión sobre los actos de salud, la tiene cada uno de nosotros. Y esto lo replica en el articulado y lo quiere decir. Tenemos otros artículos también de otros códigos de fondo que son aplicables. El artículo 153 de violación de comunicaciones electrónicas o el 247. ¿Saben qué nos exige el 247? Que no usurpemos títulos. ¿Saben cuándo se configura el delito de usurpación de títulos? Cuando yo ejerzo mi profesión sin estos dos elementos que deben concatenarse: el título y la matrícula habilitante. Recuerden esto, después vamos a volver. Tengo cantidad de resoluciones del Ministerio de Salud Nacional, Plan Nacional, la Estrategia Nacional de Salud Digital, algunas, el Grupo Asesor de Telemedicina, de la Agencia de Protección de Datos, que regula todos los datos, incluidos los de salud. Son iguales. Yo tengo los mismos derechos en salud. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que, o por lo menos debiéramos saber como ciudadanos, que si el veraz indica una deuda, o indica que soy deudor de una creencia que o pagué o nunca, de la que nunca fui titular, puedo ejercer una acción para que la misma sea suprimida de mi historial de datos. El derecho de supresión. Lo mismo ocurre con el dato en salud. La ley establece el derecho de supresión. Entonces yo podría ir a decir que en realidad saquen datos míos de salud porque no quiero que figure en mi historia clínica. No. ¿Qué seguridad le doy al profesional, le doy al equipo de salud tratante que toma la historia clínica y no verifica esos datos? No son lo mismo los datos de salud. Los datos de salud son otra cosa. Y me tocó recorrer para traerles algunas cuestiones vinculadas al estado legislativo de los proyectos más relevantes en materia de salud digital. Una es la sanción de la ley 27.553, la ley de receta electrónica. Ya es ley en nuestro país, está en proceso de reglamentación. Otra ley que tuvo dictamen favorable y fue, la semana pasada fue votado por la Cámara de Senadores, pasó para ser tratado en la Cámara de Diputados, es la que regula la telesalud, su regulación, los principios, los alcances. Y la otra es la de historia clínica, que ya también está legislada, como les decía, en la ley 26.529, pero crea ahora, unificando distintos dictámenes que existían, un programa federal único de informatización y digitalización de historias clínicas de la República Argentina. El ansiado proyecto de la historia clínica única, que parece que, a pesar de los esfuerzos, nunca llega. Vamos a ver algunos aspectos vinculados a la salud digital. Veamos qué pasa con la telemedicina en nuestro país. Les dije que obtuvo media sanción el proyecto del presidente de la comisión, el senador Mario Fiat, al que se unieron otros proyectos que tenían algunas otras regulaciones. ¿Y por qué es necesario? Y porque hay que establecer algunos presupuestos mínimos. Porque es un territorio extenso y la ley de salud digital, o de telemedicina, en este caso de telesalud, no hace otra cosa. Dije de la ley de salud digital porque originariamente era una ley integral. Pero bueno, luego se fue sancionando previamente la de receta, había otros proyectos de historia clínica, con lo cual quedó un poco tupacamarizada y quedó solamente como telesalud. Porque existe hace 30 años en nuestro país, porque el Hospital Garrahan hace esto. Hace muchísimos años, cuando el doctor Mauro Castelli tuvo un fax adelante y dijo,
sistema de referencia y contrarreferencia. ¿Por qué no mandan a ese chico más rápido y nos comunicamos con el médico, con un médico que sea nuestro vínculo en su provincia, para que se escolarice, para que su madre no esté alejada de sus otros hijos tanto tiempo? Porque permite eso, acceder, porque permite equidad, porque se necesita legislar esta actividad que tiene este tipo de vínculos entre jurisdicciones y conflictos. Porque es necesario también definir de qué hablamos cuando hablamos de telesalud o de teleasistencia. Si una llamada de WhatsApp es teleasistencia, bajo qué principios, bajo qué estándares, y cuáles son las responsabilidades emergentes del médico tratante, del médico interconsultor. Y porque en realidad sabemos, no desconocemos, que existen barreras. Ahora, aquí quisiera sí hacer alguna, este letargo, ¿no? que tracciona la ausencia de legislaciones adecuadas. A mí me gustaría tal vez pensar, cuando se habla de telesalud y se dice no es ética, sí es ético hacer que un paciente acampe en la puerta de un hospital para esperar un turno. Sí es ético hacer ir a un paciente a un consultorio para repetir una receta que la hace la secretaria. Seguramente entrará para decirle al profesional que se la firme, pero para eso sí es ético. Y son cuestiones que uno tiene que empezar a mirar. Y hay que regular porque hay tensiones. La matrícula profesional, decíamos, es una. El acto médico, esto lo tenemos claro. El Código Civil establece que los contratos por medios electrónicos tienen efecto en el lugar donde se encuentra ubicada la persona, en este caso, el paciente. Entonces, cuando nosotros decíamos hay un delito penal, no hay... El médico que ejerce el acto desde la ciudad de Buenos Aires, atendiendo a un paciente que está ubicado en Jujuy, ¿tiene esta conjunción de título y matrícula? O el acto va a tener efecto, decimos, en el lugar donde se encuentra ubicado el paciente. Si no queremos que sea así, tenemos que excepcionar. Tenemos que hacer una excepción a la norma. Pero hoy es así. Porque se pretende, en las reuniones que a los que van los médicos, que luego me consultan, les quieren pagar un tercio de la consulta. Porque es un acto médico de menor valía. Es un acto médico de un tercio de bueno que el presencial. Si es un tercio de bueno, no lo hagamos, no sirve. Pero si es lo mismo, paguémoslo como corresponde, porque menos. Es más, el profesional está poniendo sus propios medios, está poniendo su infraestructura, se capacitó para eso, o se debiera capacitar para eso, pagó su capacitación. No es un acto de menor valía, de ninguna manera. Ni tampoco es honorario, no hay honores por él. Sí, seguramente, pero hay también valor en el acto médico. Porque a pesar de que los seguros dicen que van a tener cobertura, todavía no hemos registrado ningún caso de jurisprudencia en nuestros tribunales. Sí hay alguna jurisprudencia ya en Murcia. La única telemedicina que aparece cuando uno lo pone en un buscador judicial argentino es cuando se utiliza a favor de un médico que además consultó a través de telemedicina con otros profesionales ubicados en otra jurisdicción. Fue utilizado a favor de él. Pero digo, si aparece una demanda por responsabilidad médica de un profesional que está atendiendo a un paciente a través de esta herramienta, el seguro le va a decir, ay, mire, ojalá no se lo diga, pero podría decirle, mire, usted no tenía matrícula allí, ¿eh? Yo le doy cobertura en aquellos actos
las compañías han dicho que lo cubren. A mí eso me deja algo tranquila. Tendríamos que reformular las pólizas para que esto sea evidentemente así. Hay otras tensiones en materia de interoperabilidad. Digamos, es WhatsApp, me comunico y tomo registro de la foto, miro la foto del WhatsApp y ya está, o es un acto médico que requiere de la atención en línea, pero también la comunicación en línea con el legajo clínico del paciente. ¿De qué interacciones, qué enfermedades, qué otras cosas tiene? ¿Cómo protejo sus datos? ¿Dónde están los servidores en donde los guardo? No digamos, uno puede decir, este es un tema de soberanía de datos. Es un tema de soberanía de datos. Pero además de un tema de soberanía de datos, es un tema práctico. El tema de la jurisdiccionalidad, así como hablo de las jurisdicciones, este también es un tema complejo. Porque si mis datos se vulneran y están en un servidor de una jurisdicción cuyas leyes desconozco en Delaware, tengo que ir a litigar allí. Para mí no es fácil ir a litigar allí. Viajar, contratar a un abogado, no. Tendrían que estar los servidores en mi jurisdicción. Y bajo las reglas que impone mi país respecto de la protección de esos datos. ¿Cómo identifico las partes, la jurisdicción, los sistemas de trazabilidad del acto médico y de los sistemas de auditoría? Todas estas son las tensiones que se producen. Yo voy a mirar un poquito, si ustedes me permiten. No sé cómo estoy con la hora. Estoy con un ratito más. Venimos bien. Muy bueno. Venimos bien. Bueno, Fede, vos me decís. Pero ustedes, digamos, seguimos hablando de esto y de la resistencia que nos provoca la telemedicina con estos chicos. Estos son pacientes, pero son estudiantes de medicina. ¿Ustedes se imaginan que escuchen esto de lo que estamos hablando dentro de 5 años? ¿Qué le pasa a esta gente que discute si esperar 5 meses para un turno, 5 horas en un consultorio? Que ahora nos volvimos respetuosos a los horarios. Miren a qué hora empezamos. Después de comer, cuando nos juntamos allí en estos eventos que ustedes organizan, no sé si hubiésemos tenido ganas a las 2 de la tarde, a mí no me hubiesen hecho volver tan rápido. Y tampoco los que estaban en la mesa conmigo. Ahora nos hemos vuelto de pronto puntuales. Miren ustedes. Y esto es lo que pasa, este es el nuevo mundo. A esto tenemos que legislar. No podemos tapar el sol con la mano. Y entonces, ¿qué regula la ley, esta ley que tuvo media sanción? Regula que hay que acreditar, que hay que resguardar los datos. Regula el consentimiento informado, es un acto médico. ¿Qué va a pasar con las especialidades? Que hay que establecer estándares mínimos. La autoridad de aplicación va a tener a su cargo esta situación, la de acreditación de los estándares y cómo asegurar al paciente el cumplimiento. Una de las cosas que no existe en nuestro país es el monitoreo de las leyes, ¿no? Una ley se dicta, me saqué de encima el problema. No, el problema empezó cuando dictaste la ley y decidiste que esa era una actividad tutelable, que esa persona tiene derechos. Si tiene derechos, alguien tiene que monitorear el cumplimiento. Por lo tanto, los estándares y las acreditaciones que se comiencen a hacer en torno al tema de la salud deben incluir, sin lugar a dudas, el monitoreo y la acreditación del cumplimiento de las normativas. No solamente cuánto mide el cartel que pones en la puerta, sino cómo son tus consentimientos informados y respetás al paciente. Si realmente, ¿cuántas denuncias tuvo la institución en el último año porque el trato no fue respetuoso? Porque se vulneraron derechos. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, no tenemos monitoreo de esto. Y realmente tenemos que empezar a pensar en estas cosas.
Los objetivos de la ley son definir las condiciones de implementación, mejorar la accesibilidad para toda la población en un territorio tan extenso como es el territorio argentino, fortalecer los procesos, sobre todo los procesos por nivel de atención, los niveles de atención, promover la formación y la capacitación profesional. El que está en un centro en la provincia del Chaco tiene que intervenir en un ateneo del Hospital Garrahan de su especialidad si puede hacerlo, porque aprendemos todos del caso, no solamente, digamos, hay una concentración del saber en donde Dios atiende, que es en las grandes urbes, que tenemos que empezar a racionalizar, a pensar en cómo lo distribuimos, y la telesalud es una herramienta formidable para él. Y porque se optimizan los recursos. Los principios que establece la ley son estos: equidad, accesibilidad, calidad y seguridad, confidencialidad y protección de datos personales. Con este paréntesis, que por lo menos a mí me parece que es lo que está pasando en el mundo, todavía en Argentina no, que está pasando con cómo se concibe el dato, cómo se concibe el dato en salud, que no es lo mismo que el dato. El proyecto original, como les decía, era de salud digital, y ahí creábamos una agencia, digamos, todo lo que viene, algoritmos, el desarrollo de machine learning, inteligencia artificial, cajas negras, va a requerir de mucho conocimiento. Conocimiento que muchas veces las autoridades de aplicación no tienen, no disponen. Entonces, hay que pensar de manera creativa para poder, digamos, generar principios, permitiendo que la ciencia avance, que la innovación crezca todo lo posible, porque la innovación nos va a seguir salvando muchísimas vidas, pero sin descuidar el plano de los derechos. Las funciones de la autoridad de aplicación, elaborar los estándares, reitero, en estos estándares sin duda tienen que estar los estándares normativos, las normas que impactan en el ejercicio profesional de la salud. Para esto tenemos que empezar a manejarnos en forma sistémica, orgánica, registrar, acreditar, registrar y evaluar a los profesionales. Digamos, hay reglas de etiqueta, yo no puedo atender con un coco en la mano de vacaciones para no perderme la consulta. Hay reglas de etiqueta, hay un montón de cuestiones vinculadas al ejercicio al ejercicio médico, al ejercicio de los equipos de salud en el entorno digital, que deben ser respetados. Son sagrados. Acreditar, registrar y evaluar servicios, no solamente al profesional, sino el servicio que ofrece, tiene infraestructura tecnológica adecuada para que el profesional lo lleve a cabo, se le va a cortar cada 2 segundos mientras está hablando, no sirve la asistencia, utilizar esa herramienta en ese caso. Desarrollar y promover investigaciones, sistemas de colaboración integrando subsistemas, fortalecer las capacidades de los equipos, definir los estándares, monitorear y auditar el cumplimiento, elaborar estándares que garanticen el resguardo de datos. Y aquí falta el acreditar y registrar y evaluar los desarrolladores, ¿no? de todo lo que tenga que ver con las aplicaciones de salud digital. ¿Cómo se vincula la telesalud con el otro elemento? Con la historia clínica. No puede desvincularse. Yo no puedo atender por WhatsApp, discúlpenme que les pinche un globo, pero no es, sí puedo atender por WhatsApp, pero eso se llama atención por WhatsApp. Haz lo que quieras, probalo como puedas, si te roban el teléfono, ingresan y te sacan la foto que te mandó el paciente, vulnerarás el artículo 53 del Código Civil que protege la imagen y la voz. Pero si hablas de teleasistencia, o de salud digital, o salud por medios digitales, tenés que tomar los recaudos del caso. Y tener una historia clínica en línea, verificar que ese paciente sea y garantizar la titularidad, el dueño de esos datos. No se olviden que es el paciente. Entonces, todos los proyectos que nosotros estamos viendo
le garantizan, le dan software a las instituciones de salud, crean. ¿Y los pacientes? ¿Dónde están ubicados en este territorio? ¿Cuándo van a acceder a sus datos? ¿Cuándo van a adueñarse de sus datos? ¿Cuándo van a dar, cuándo van a poder otorgar la posibilidad de compartir sus datos? ¿Con quién? ¿Cuándo voy a tener mi historia clínica? ¿Cuándo va a ser portable la historia clínica? De esto tenemos que empezar a, digamos, es como la silla, yo me acuerdo cuando nació mi hija, la silla de parto. La silla de parto era para el médico, y la gravedad implica que yo no puedo parir así como él quiere. Es cómodo para él, no tengo duda. Pero ¿sabe qué? Usted tendría que ocuparse de que yo esté cómoda, no que usted esté cómoda. La integración de la red, las condiciones de seguridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud de los datos. Consultas sincrónicas, monitoreo remoto de pacientes, y todo aquello que permita dar mejor acceso, mejor calidad y mejor atención. No hay límite. Sí hay condiciones, y es el registro en la historia clínica. ¿Solamente el registro? No, el consentimiento. Entonces, ahí vamos, la Ley de Derecho del Paciente, la Ley 26.529, un conjunto de requisitos que trae el consentimiento informado. Lo adoptó la provincia, no me importa, lo dice el artículo 59 del Código Civil y está vigente. No solamente está vigente, sino que hay una edad, que son los 16 años para la toma de decisiones sobre nuestro cuerpo. Artículo 26 infine del Código Civil. Les pido por favor que lo anoten y que lo tengan de nuevo, la Biblia de la atención sanitaria. 16 años tomo decisiones sobre mi salud. Y a los 13 empiezo a firmar el consentimiento. ¿Por qué? Porque lo dice el código. Y no, pero es muy chico. Bueno, en el café discutimos esto. Ahora cumplamos la ley. No seamos anómicos todo el tiempo. Discutimos, bueno, propongamos, juntemos a las sociedades científicas, propongan proyectos de reforma. Pero ahora está vigente esto. Para todo el territorio nacional. Entonces, ahora, en salud digital, ¿es suficiente los riesgos, los beneficios del tratamiento médico, que le explique, que entienda? No, no es suficiente. Hay un consentimiento informado paralelo al consentimiento informado clínico que nosotros conocemos, y es el vinculado al mundo digital, porque aparte de todo eso tenés que saber que yo tengo tus datos, que los voy a guardar, de qué manera los voy a guardar, que se pueden vulnerar. Entonces, hay nuevos desafíos de información y de consentimiento en el mundo digital. Marisa. ¿Estamos horribles? No, tenemos el desafío de ir cerrando. Es un nuevo desafío. ¿Cómo venimos? No, estoy en la diapo 20 y tengo 60. Tenemos 6 meses más. Tenemos el simposio. Es un desafío. Es un desafío. Quizás enorme. hay herramientas de compresión digital. Claro, sí, vamos a comprímeme, me hace falta parte. Bueno, sigo. Claro, yo no les prometí un lecho de rosas, ¿eh? Tenemos todas estas declaraciones en contra de salud digital, de teleconsulta trucha, es un disparate sanitario. Bueno, contra esto hay que luchar también. Tenemos una nueva, esto sí ya es ley, todavía no está reglamentada, pero es ley. La ley 27.553 de receta electrónica, que tiene enormes beneficios. Mejora la seguridad, eficiencia, achica volúmenes, menos gasto, más ecológico, no hay tinta, hay un montón de beneficios, por donde lo miren, son enormes beneficios. Pero, obviamente, la conocen, es la resolución que está vigente mientras dura la pandemia, de que no es receta digital, sino que es una foto de la receta digitalizada, nada que ver con la ley que se reguló, que incorpora en el artículo E, fíjense qué interesante, que pueden hacerse recetas electrónicas a través de métodos de teleasistencia. Entonces, ¿esta ley regula la telesalud? No regula nada la telesalud, pero sí habilita la instancia. No discutimos más si es legal o no hacer telesalud en nuestro país. Ya tenemos la ley 27.553 que así lo estableció. Ahora, ¿cómo hacemos las recetas? Es un desafío. Es el desafío del ministerio, es el desafío de la progresividad de la digitalización. Van a convivir
receta manual, receta electrónica, receta digital. Nosotros hemos hecho este artículo que si a alguien le interesa, se los pide a los muchachos y yo se los mando, que es los estándares jurídicos para la implementación de la receta digital, que acá son muchísimos, pero respecto del contenido de la receta, del acceso a la receta electrónica, gestión de información relacionada con las recetas electrónicas, recolección y uso de datos de la receta electrónica, consentimiento informado de historia clínica en la receta electrónica, estándares sobre información sobre capacitación y metainformación, prescripción y dispensa, infraestructura y tratamiento de datos. Y rápido, muchachos, porque se nos viene un futuro del que no vamos a poder salir, que tiene que ver con otras cuestiones, con todas las ómicas, con la medicina de precisión, con los medicamentos personalizados, con la nanotecnología. Se viene otro mundo. Digamos, así como el desarrollo de los medicamentos tuvo una evolución de la fitoterapia, la síntesis química, luego más rápidamente los biológicos, y ahora pasamos al mundo de los medicamentos digitales. Hay un chip de rastreo dentro de las pastillas que es como un granito de arena, que ya está aprobado por la FDA y permite saber si yo tomé el medicamento, qué efecto me está haciendo, cambiarme la dosis en tiempo real. Todo esto es el mundo nuevo. Y fíjense, ¿vieron los papeles esos que juntábamos en pilas? Miren dónde están dónde debieran estar las historias clínicas ahora. Por eso un programa federal único de informatización y digitalización de las historias clínicas en la Argentina es un proyecto que también está en la Cámara de Senadores, que no tendremos tiempo para verlo, pero es interesante porque, bueno, sigue apuntando hacia ese lugar. Tenemos algunos desafíos, nos ponemos en este caballito y empezamos a robustecer los sistemas para cabalgar en C. Porque el mundo que se nos viene, esto que pasa en Copenhague, con la voz, como yo ahora que estoy rápida, me mandaría a la ambulancia en este momento, que te identifica los patrones de voz para mandarte a la ambulancia. O los requisitos que existen ya en las guías éticas para el uso de inteligencia artificial, que requieren acción y supervisión humana. No puede haber una caja negra sola sin manejo transparente. La IA en salud ayuda a la toma de decisiones, tratamientos personalizados. Todo el mundo dice que es una enorme oportunidad para la salud. Esto ya está, no es que, pensemos si algún día va a ser. No, ya está. Porque tenemos estas cosas que pasan, qué estatus jurídicos tienen estos sujetos, qué pasa con Neil Harbison, la humanidad aumentada, una persona que tiene un dispositivo inserto en su cerebro, esta es la foto de su pasaporte, y él dice, yo no porto tecnología, yo soy tecnología, y por supuesto, había nacido con una enfermedad, veía en blanco y negro, ahora ve más colores que nosotros. Porque la identificación de los sistemas solitos, sin personas, hacen estas cosas graves. Porque se vienen los medicamentos digitales también, estos que les decía que tienen un pequeño chip, y porque hay un montón de cuestiones éticas, jurídicas, vinculadas a derechos personales, como la confidencialidad, el secreto médico, la privacidad, la seguridad de los datos, que tenemos que empezar a pensar juntos otra vez. Las cartas tenemos que echarlas de nuevo y empezar a recorrer este camino para una verdadera gobernanza en materia de salud digital que permita asegurar ya no normas chiquititas, sino grandes principios, acceso, oportunidad, seguridad, continuidad, otra vez, con el ciudadano en el centro de la atención del sistema de salud. La tecnología no es ni una cosa ni la otra, ¿no? El tecnomoderado queda en el medio siempre. No hacemos creaciones divinas. La mano del hombre está para intervenir en estos procesos, asegurar y tutelar derechos. Y por último, un agradecimiento enorme a todo el equipo sanitario que está dejando su vida todos los días para que nosotros podamos seguir adelante. Muchas gracias. Marisa, espectacular. Como así siempre. Corriendo y todo. No. De hecho, me imagino que si nos hubiesen estado monitoreando en Copenhague, se hubiesen puesto nerviosos. Sí. Pero más allá del aumento de la frecuencia, creo que la charla es, como siempre, son buenísimas tus charlas. Y de vuelta,
Muchas gracias. No. Voy a tratar, voy a ver si hay preguntas, voy a aprovechar si hay preguntas en el canal de YouTube, porque Ujú. estamos saliendo en distintas plataformas. A ver si hay. Igual saben que a través de ustedes. Mira, hay comentarios, por ejemplo, Leo Kamenker, que es un referente, dice, bueno, mucho de la resistencia que hablaste en un momento, de alguna manera fue demolida por el COVID. Esto Claro. de la tecnología fue adoptada, la tuvimos que insertar, no implantar, ni siquiera adoptada. El COVID nos empujó. Ujú. Luego voy a ver si en la plataforma tenemos otras preguntas. Y No, no básicamente, solamente esto, mira, pero sin embargo, es jugar a la boca, ¿no? Porque son raros los médicos, porque anoche hubo una reunión de intersociedades, ¿no? Donde varias sociedades científicas se juntaron, yo porque mis amigos me cuentan. Entonces se juntan para charlar un tema de investigación y se les ocurre tocar el tema de telemedicina. Entonces saltan a la yugular de la telemedicina otra vez, como si tuviéramos enfrente el dibujito del demonio. Yo no sé qué nos está pasando a veces que hacemos estas cosas, ¿no? Pero tendríamos que revisarlo. Yo entiendo lo que Diego dice y comparto que justamente ha dejado en la línea de flotación la necesidad de la regulación de la telemedicina, pero sale del Senado, va a diputados y ya la están masacrando. Otra vez vamos a ponernos arriba del caballito ese, viste, que les mostraba, para sí, correr sí, la sí, sí. carrera sin robustez y con riesgos, porque Sí, es riesgoso ¿no? en un país federal ejercer esta práctica sin regulación. sí, yo creo que es una suma de situaciones. Retomo un poco tus charlas, tus conceptos y básicamente acá hay que fortalecer lo principal que es garantizar el acceso y la calidad de los servicios. Sí, sí. Luego, propiciar, como bien dijiste vos, que el ejercicio de la profesión, de todas las profesiones que están incluidas en la telesalud, se mantenga sin vulnerar, por ejemplo, los honorarios o que es un derecho, como comentaste, y, y ver de qué manera resguardamos al ciudadano paciente. Un Y el ciudadano paciente que está acá. No, por eso digo, el y profesional que no, ejerce en todo su aspecto, ¿no? No solo lo remunerativo, sino también en la seguridad y el reaseguro que debemos darle en el nuevo contexto. y no Yo lo creo vas a que poner como un derecho del paciente, porque esta es la otra fantasía, ¿no? Y uno tiene que empezar a manejar estas cosas. ¿Es un nuevo derecho? No, no es un derecho del no, paciente. El paciente no puede ahora judicializar y pedirle al prepago, a la obra social, mire, deme una computadora y deme internet que yo me quiero conectar con mi médico así. No, es el sí, médico el que se tiene que sentir cómodo con la herramienta y ofrecerla. Así como saber cuándo se transforma en virtual en presencial, ¿no? correcto. Así que Fede, sí, tengo una pregunta de Sergio Montenegro en YouTube para Marisa. perfecto. Está preguntando Sergio cómo se Vale. manejan los consentimientos informados en las consultas por email y aclara, o sea, en las consultas asincrónicas. Bueno, digamos, nosotros tenemos digamos, en las consultas asincrónicas tenemos una historia clínica, tenemos un relevamiento, tenemos hecho, y tenemos también términos y condiciones de uso. Esto es, Sergio, con Sergio charlamos bastante de estas cosas, no sé si llegamos a hablar de esto, pero es muy importante el tema de términos y condiciones de uso, por eso lo vinculé a la Ley de Defensa del Consumidor, porque hay desarrolladores de plataformas que arrastran después la responsabilidad del médico si algo ocurre con los términos y usos, porque yo puedo tener términos y usos de la plataforma y el consentimiento informado clínico. Corren, digamos, por dos vías separadas. El consentimiento clínico es el que todos conocemos, riesgo, beneficio, el que muchos de ustedes me firman en blanco y yo me vuelvo loca, todas esas cosas. Y el otro es el que el paciente puede empezar a rechazar algún término y condición. Entonces, ojo con esto, el término y condición debe explicitar que no respondo antes de las 24 horas, si es asíncrono. Que esa es la única vía de comunicación, que si hay una urgencia deberá remitirse inmediatamente a la consulta, si es un caso, si es un paciente cardiológico y le duele el pecho, que vaya a la guardia. Digamos, hay que empezar a establecer un conjunto de términos y condiciones
que digan para qué y cómo se utiliza ese modo dentro de la herramienta. Perfecto, sí, es muy importante y me gustó mucho cómo recuperás esto del consumidor, donde el paciente en esta nueva era digital, estos chicos jóvenes, que bueno, también me considero joven y medio quizás millennial, premillennial, pero los que hicimos informática médica inicialmente con Dani Luna y esa camada, hace 20 años éramos vistos bastante como bichos raros, pero sí, es verdad, hay que tratar de separar y que buscar este equilibrio legislativo. Y me parece que el rol del observatorio y de otros profesionales también que están trabajando para poder colaborar para que la justicia, desde su génesis en el Poder Legislativo, empiece a adecuarse, a ayornarse. Es un desafío, me parece que estamos atravesando todos. Vamos a ver si hay alguna pregunta más y si no, vamos a ir dando paso a preparar a los espectadores para otra sala. Fede, desde YouTube no sé si vos tenés ahí. No, estoy buscando en Kinkoff, a ver si alguien compartió. No, por suerte las preguntas fueron ya creo que respondidas, no hay ninguna pregunta nueva. Fede, yo quiero hacerle una consulta a Marisa sobre la agencia, si ya se sabe cómo va a estar conformada, si va a participar privado o público, van a ser expertos en un determinado tema, digamos bien si hay algo de eso. No, vos sabés que la agencia finalmente se separó del el proyecto original, el que creaba, el que regulaba la salud digital en general, contenía el proyecto de la agencia. Como este proyecto quedó desguazado porque Shedlin sacó el proyecto de receta digital, Fiat después resumió en telesalud y están tratando en otro conjunto, el de historias clínicas, la ley de salud digital no quedó conformada como tal. No debemos abandonar ese objetivo, que es tener una ley integral, pero la agencia salió del proyecto, no quedó en el proyecto. Muchas gracias, Marisa. No. Bueno, la verdad que de nuevo, súper interesante, hay un montón de dudas que todos tenemos, que vamos avanzando en la digitalización y nos encontramos con muchas dudas. Estos momentos de reflexión a los que nos llevaste creo que son necesarios. No hay que confundir la urgencia con lo importante. Hay que tratar de separar, eso lo aprendí en la residencia hace muchos años, y hay que tratar de dar pasos firmes. No por eso frenarnos, por supuesto, pero tener cuidado porque a veces esto de los términos y las condiciones, dónde está la información, nos pone en una situación de vulnerabilidad y estropea o empece el resultado o el avance de proyectos que son necesarios y sumamente útiles. Así que sí, te agradecemos mucho. No, un placer.